El versículo del día de hoy, Lucas capítulo 9, versículo 23, dice: Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Yo recibí la salvación el 28 de marzo del 2010. Ese día recibí la salvación. Al día siguiente, lo primero que yo quise hacer es que todos los que yo conocía recibieran la salvación. Y cuando le escribí a todos mis amigos y les envié una predicación que a mí me había impactado, resulta que todos me dieron la espalda. Solo hubo una persona que se vio con interés. Y esa persona empezó a hacerme preguntas y preguntas, y entonces empezamos a compartir todos los días. Estábamos en ciudades diferentes, pero telefónicamente compartíamos. Y compartíamos todos los días. Pero no recibía la salvación. Pasó un mes, 2 meses, 6 meses, 7, no recibía la salvación. ¿Cuál fue el requisito que puso Jesús para todo aquel que quiera hacerse llamar cristiano? Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Leámoslo textualmente. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero no todo el que se dice ser cristiano realmente lo es. Eso lo sabemos, ¿no? No es un secreto. Pero entonces, ¿cuál fue el requisito que Jesús puso para todo aquel que quiera hacerse llamar cristiano y que Jesús lo reconozca como cristiano? Jesús en aquel día le va a decir a muchos: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Pero ¿a qué personas Jesús efectivamente va a reconocer como que realmente son discípulos de Jesús? Jesús había dicho: el que permanece en mis palabras, este es verdaderamente mi discípulo. Pero para que alguien pueda permanecer en las palabras de Jesús, tiene que cumplir lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Antes de decir tome su cruz, eso sí se conoce, en todas las denominaciones se conoce: tome su cruz cada día y sígame. Eso sí lo enseñan, pero lo enseñan desde las obras. ¿Por qué lo enseñan desde las obras? Porque no enseñan el requisito para poder tomar la cruz y seguir a Jesús. Primero que todo, tomar la cruz no es lo que nos han enseñado. Hay videos donde lo hemos explicado, pero hoy vamos a hablar específicamente, en el corto tiempo que nos quedan pocos minutos, vamos a hablar de niéguese a sí mismo. Esta persona que les digo que yo le estuve compartiendo durante meses, todos los días durante meses, esa persona no quería soltar su denominación. Quería creer que el pastor de su iglesia también él era salvo. Quería creer así. Entonces, de tanto que miramos este versículo, niéguese a sí mismo. Y le habíamos explicado qué significa negarse a sí mismo. Para que una persona realmente pueda recibir la palabra de Jesús, tiene que negarse a sí mismo. Ese es el único requisito. Para ser cristiano, tiene que negarse a sí mismo. Después sí puede tomar la cruz y seguirle, pero si no se niega a sí mismo, no puede. Entonces esta persona en su iglesia, el domingo, escuchó que el pastor nombró este pasaje. Entonces cuando nombró desde el versículo 20, 21, 22, 23, entonces esta persona se alegró, esta persona a la que yo le estaba compartiendo, y dijo: sí, voy a demostrar que en mi iglesia sí predican el evangelio. Entonces la sorpresa que se llevó fue porque ese pastor, cuando estaba leyendo estos versículos, cuando llegó al versículo 23, se saltó la parte que dice niéguese a sí mismo, se la saltó. Este versículo dice: y decía a todos, Jesús decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero este pastor, la parte que dice niéguese a sí mismo, la omitió. No leyó, niéguese a sí mismo, no lo leyó, sino que se saltó esa parte y siguió leyendo el resto del versículo. Entonces esta persona, cuando estaba esperando que ese pastor fuera a explicar qué es negarse a sí mismo, cómo alguien se puede negar a sí mismo para poder recibir la palabra de Jesús. Entonces cuando este señor leyó el versículo saltándose eso, ella automáticamente levantó así los ojos y miró a toda la congregación. Nadie se dio cuenta, habían miles de personas. El mismo pastor de esa denominación no se dio cuenta que se saltó niéguese a sí mismo. Omitió esa parte, esa es la parte fundamental. Si una persona no se niega a sí mismo, no puede creer la palabra. ¿Cuál es el enemigo para que la palabra pueda quedarse en el corazón de nosotros?
nosotros mismos. Satanás no usa el disfraz de tu papá, tu mamá, otros. No, Satanás se disfraza de lo que tú crees que son tus pensamientos. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pero este predicador, cuando estaba leyendo, apenas llegó a este versículo, se saltó la expresión niéguese a sí mismo y siguió leyendo lo otro. Y empezó a hablar de qué es tomar la cruz y qué es seguir a Jesús desde su punto de vista bajo la ley, desde las obras. Entonces, esta persona a la que yo le estaba compartiendo, llevábamos meses compartiendo, pero esa persona quería, en su corazón tenía un deseo, que su congregación, su denominación, donde esa persona llevaba años asistiendo, quería que esa fuera verdadera. Entonces quería que sí demostrar que ahí también predicaban el Evangelio, que ese predicador también conocía el Evangelio. Pero cuando vio que se saltó, niéguese a sí mismo, y que nadie se dio cuenta, entendió, todos ellos, todos los que están acá, incluyendo el predicador, no conocen el Evangelio. No solo no lo conocen, no se pudieron dar cuenta de lo más importante, lo fundamental, para que una persona pueda recibir la palabra de Jesús, para que pueda tomar su cruz y seguirlo. Esa persona que necesita negarse a sí mismo. Entonces esa persona quedó así, quedó en shock y miraba alrededor. ¿Cómo es posible que ni uno solo, entre miles de personas, ni uno solo se haya dado cuenta que se saltó esa parte? Porque todos estaban felices, pero esa persona estaba en shock. Dice que salió de esa denominación y no quiso regresar nunca más. Pero primero, en su corazón entró que es negarse a sí mismo. Si no hubiera podido negarse a sí mismo, no hubiera podido recibir la salvación. Espero que ustedes también aprendan a negarse a sí mismo. En este video de 10 minutos no alcanzamos a explicar bien exactamente qué es negarse a sí mismo, pero tenemos videos en YouTube. Allí explicamos extensamente qué es negarse a sí mismo. Tú los puedes buscar así. Puedes entrar a nuestro perfil de YouTube que tiene esta misma foto, este mismo nombre, igual en YouTube. O puedes escribir en YouTube qué es negarse a sí mismo y puedes encontrarnos también directamente porque vas a ver esta foto. ¿Ves mi cara? Ese es el perfil de nosotros de YouTube. Y ve y mira la explicación completa de cómo alguien se puede negar a sí mismo. Después de que aprendas a negarte a ti mismo, ahí sí vas a poder recibir el Evangelio. De lo contrario, si te tratamos de dar el Evangelio, pero tú todavía tienes lo que a ti te parece que es de Dios, no puedes recibir la palabra de Dios. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar la palabra. Gracias por las personas que se conectaron el día de hoy. Permite, Padre, que todos los que hoy escucharon sobre qué es negarse a sí mismo, cómo poderse negar a sí mismo, quieran realmente aprender a negarse a sí mismos. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.